Le vamos a dar entonces eh, el pase a María Cristina. Como ustedes ya han estado en las otras charlas, la conocen, ella es licenciada en nutrición de la Universidad de Costa Rica y máster en ciencias del movimiento humano de la Universidad de Costa Rica. María Cristina entonces va a estar con nosotros hoy, como les comentaba, con este tema tan importante sobre la alimentación en la persona que padece enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, muchas gracias nuevamente, María Cristina, por su tiempo y le damos por ahí el pase. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos. Regálenme un segundo que hay un poco de bulla afuera. Creo que un poco mejor. Así en el preciso momento, pura ley de Murphy. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación y pues espero que les sea de provecho la información que vamos a estar compartiendo durante este ratito. Como les decía Pamela, al final, con todo gusto, vamos a tener un espacio para responder todas las consultas que tengan. Si se les olvida o algo así, pues pueden irlas anotando en el chat igual y al final las vemos. Entonces, hoy vamos a conversar un ratito acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles y cómo debería de ser la alimentación en esta población. Entonces, primero que todo, ¿a qué le llamamos una enfermedad crónica? Bueno, realmente hay distintos subgrupos. Enfermedad crónica no transmisible engloba varios sistemas del cuerpo y muchas veces está relacionado ya sea con sistema cardiovascular, respiratorio, dependiendo del autor, incluso incorporan algunos tipos de cáncer dentro de este grupo. Entonces, hoy más que todo nos vamos a enfocar en las que tienen más relación con el sistema cardiovascular, precisamente porque son las más prevalentes en nuestra población. Entonces, ¿por qué este nombre? Bueno, lo primero que es importantísimo recordar y siempre aclararle a los pacientes es que justamente se llama enfermedad crónica porque es una enfermedad que no tiene cura. Tiene tratamiento, pero es un tratamiento crónico que se lleva a cabo de por vida y el objetivo es controlar la enfermedad, pero una vez que tenemos un diagnóstico, eso nunca se va a quitar, va a morir con nosotros. Entonces, es uno de los primeros mitos que tenemos que derribar con la población, porque muchas veces la gente dice, ay, sí, es que salí con la presión un poco alta, pero ahí el doctor me mandó una pastilla y ya se me quitó. Y eso no es así. O sea, eso no se va a quitar. Ya la persona queda dependiente del tratamiento de por vida. Las enfermedades de las que vamos a hablar hoy, por lo general, están asociadas a una combinación de antecedentes genéticos y estilo de vida poco saludable. Siempre es importante tener presente que es una combinación de ambas cosas. Conforme han pasado los años, se ha visto que por lo general el estilo de vida es como el que tiene más peso eh, por sobre el antecedente genético. Antes se decía que eran 50-50. Conforme ha pasado el tiempo y se ha ido generando más conocimiento, se ha visto que esto realmente varía de una persona a otra, pero que por lo general pesa más el estilo de vida poco saludable que la predisposición familiar. Entonces, vamos a ver la primera. eh, si han revisado datos de la caja, me parece, era la última encuesta de riesgo, de factores de riesgo cardiovascular. Bueno, el último dato muy estimado, porque por supuesto no ha habido eh, una metodología más parecida al censo al respecto, pero sí se han hecho muestreos y nos han arrojado que en Costa Rica tenemos casi que un 40% de la población con hipertensión arterial. Entonces, eh, es un tema
clave alarmante y últimamente no está discriminando ni siquiera edad. Desde edades jóvenes está empezando a aparecer esta enfermedad. ¿En qué consiste la hipertensión arterial? Perdón, rápidamente. Bueno, ya sabemos que es un aumento anormal en la presión arterial, sobre todo la presión arterial media. Y esto es producto de una reducción en la elasticidad de los vasos, es decir, las arterias y las venas se vuelven menos elásticas, son mucho más rígidas y eso causa que la fuerza que ejerce la sangre sobre estas paredes sea mayor. Por lo tanto, se genera una mayor presión al pasar la sangre por los vasos y por lo tanto también al pasar por el corazón, por el cerebro y todos los órganos del cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante controlar esta enfermedad? Bueno, a largo plazo, si una persona se mantiene de forma crónica con la presión arterial media elevada, pues va a tener consecuencias a nivel cardiovascular, principalmente. También puede tener consecuencias a nivel renal y, bueno, en general a cualquier lado del cuerpo, pero por lo general el desenlace fatal está más asociado o con infarto agudo al miocardio o con accidente cerebrovascular. En menor medida también son frecuentes las trombosis, sobre todo las trombosis venosas profundas. Entonces, por lo general, hablamos de que aumenta el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Y justamente con el control de la enfermedad lo que queremos es evitar eso, evitar el evento cardiovascular, evitar la hipertensión una vez que está diagnosticada, ya no se va a poder. Acá nada más les dejo de repaso los valores fisiológicos que deberían de tener la presión arterial. Entonces, para la presión arterial sistólica, deberíamos de estar entre 90 y 120 milímetros de mercurio. Y para la presión arterial diastólica, deberíamos de estar entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Entonces, un valor por encima de cualquiera de estas dos o las dos elevadas, ya nos está hablando de un grado de hipertensión arterial. Dependiendo del autor que uno consulte, existen distintos niveles. Existe un grado que le llaman prehipertensión y a partir de ahí hipertensión grado 1, 2, 3. Por lo general, pues el médico es el que hace ese diagnóstico. Además de eso, la persona debe vivir monitoreándose su presión arterial y encontrar su nuevo valor basal. El objetivo, obviamente, es que la persona alcance en la medida de lo posible con el tratamiento estos valores fisiológicos. Sin embargo, dependiendo del grado de hipertensión arterial, no siempre es así. Entonces, la persona debe pasar mapeando su presión arterial y en conjunto con el médico, pues se logra definir cuál es el valor óptimo o el valor meta en el que se debe mantener cada persona. Lo ideal es que cuando el paciente llegue a vernos a nosotros ya tenga un parte médico y ya nos diga, bueno, el médico me dijo que tengo que mantenerme entre tanto y tanto. Y a partir de ahí, pues ya podemos trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la dieta de una persona que tiene hipertensión arterial? Bueno, la recomendación clásica más famosa es el tema de la sal. Entonces, nada más de repente le dicen a uno, deje de comer sal, no puede volver a comer sal en su vida. Bueno, eso tampoco tan así. Em, sí es cierto que un elevado consumo de sodio en la dieta va a tender a elevar la presión arterial. Y sí se ha comprobado que al reducir la ingesta de sodio, efectivamente se reduce la presión arterial media. Sin embargo, bueno, como ya les he hablado otras veces, no se trata de eliminar, nunca queremos, ese es el último recurso, eliminar. Recordemos que igual el sodio sigue siendo eh, súper importante en toda la fisiología humana, ¿verdad? Y pues si llegamos al extremo de eliminarlo y caemos en un estado de hiponatremia, es decir, de valores de sodio en sangre menores de lo recomendable, pues vamos a correr el riesgo de sufrir un desbalance hidroelectrolítico y problemas con los líquidos corporales, que tampoco es la idea. Pero sí, definitivamente la primera recomendación es primero valorar cómo está haciendo esa ingesta de sodio y a partir de ahí empezar a reducir.
En Costa Rica se han hecho encuestas y se ha medido mediante el registro de consumo usual cuánta sal consume la población costarricense. Entonces, justamente ahí es donde encontramos un problema. Se dice que, bueno, la recomendación según las guías alimentarias es que todos, independientemente de si padecemos o no de hipertensión arterial, deberíamos de consumir una cucharadita o menos de sal por día. Y las encuestas arrojaron que los ticos consumimos 3 o más cucharaditas de sal al día. Entonces, pues ahí está el primer problema que tenemos que ver cómo remediar. Lo primero es alcanzar los valores recomendados, es decir, deshacernos del exceso y no necesariamente eliminar del todo. Eh, ¿Cómo podemos reducir eso? Bueno, por lo general, los productos ultraprocesados, que ya los hemos mencionado una y otra vez, son los que traen cantidades exageradas de sodio sin que nosotros nos demos cuenta. Muchísimos productos que hasta nos saben dulces, porque tienen azúcar, también vienen muy altos en sodio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a revisar etiquetas nutricionales. Y acá les dejo el recuadro. Viendo etiquetas, revisando tamaño de porción, las guías nos indican que lo ideal es que si vamos a consumir un producto empacado, que ese producto tenga menos de 140 miligramos de sodio por porción. Ahora sí, más tardito pueden ir a hacer la tarea en sus alacenas a ver qué tal andamos de sodio en esos productos. Realmente por agregar sal al cocinar, difícilmente vamos a alcanzar un exceso en la ingesta, a menos de que le echemos sal a los alimentos al momento de cocinar y luego al momento de servirnos tengamos un salero en la mesa y echemos de nuevo. Ahí sí, por supuesto. Pero si solo la utilizamos moderadamente, agregando durante la cocción, realmente está muy difícil que alcancemos un exceso. Más bien vamos a alcanzar las recomendaciones. Entonces, siempre lo importante es revisar a ver qué está pasando con los productos empacados. Entre los productos empacados, ¿quiénes son los que más traen? Bueno, por lo general, los consomés y los condimentos artificiales son los que son súper clásicos por ser altos en sodio. Por lo general, los alimentos enlatados. El alimento enlatado se le agrega una disolución de agua con sal como parte de su método de conservación. Se llama salmuera y definitivamente es altísima en sodio. Entonces, puede ser otra de las fuentes de exceso. Todos los snacks, las famosas cositas de tosti, las papitas, las ranchitas, todo lo que traiga este tipo de condimentos artificiales, por lo general van a venir altísimos en sodio y en grasa. Em, Además, lo que son los famosos dips, las salsas, las cosas de picar, los frijoles molidos, comprados, em, ahí van a poder revisar cómo efectivamente traen bastante cantidad de sodio. Algunas marcas han hecho esfuerzos por reducir la cantidad de sodio en sus productos y hoy en día podemos encontrar el producto original y la versión reducida en sodio. Entonces, pues una persona que padece hipertensión arterial, lo que le vamos a recomendar es que recurra a esta opción reducida en sodio. Hay algunas marcas de atún que ya lo hacen. em, la salsa Lizano tiene una versión también reducida en sodio. Hay algunas marcas de snacks saludables que también han trabajado en eso. Entonces, por dicha, hoy la industria nos ofrece opciones. Entonces, el primer tema es la sal. El segundo es el que vemos del lado derecho de la diapositiva. Este conjunto que vemos acá lo podemos encontrar en la literatura como la dieta DASH, por las siglas en inglés, y consiste en una dieta que sea, además de reducida en sodio, aumentada en frutas y vegetales, granos integrales y lácteos semidescremados o descremados. En un inicio se empezó a estudiar muchísimo el impacto de la dieta DASH de forma directa sobre la presión arterial y se encontró que tan solo por realizar este patrón
dieta DASH, ya se reducen unos cuantos milímetros de mercurio la presión arterial. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? Bueno, sí se ha visto que con que la persona reduzca 3, 4 milímetros de mercurio, eso ya es un cambio clínicamente significativo. Es decir, que con una reducción pequeñita, el riesgo cardiovascular disminuye de forma importante. Entonces, por eso es que la dieta DASH ha probado ser efectiva. Y cuando se han hecho estudios combinando esta dieta DASH con un esquema de entrenamiento adecuado, la reducción en la presión arterial ha sido todavía mayor. Entonces, básicamente es seguir las recomendaciones de alimentación saludable de las que hablamos en la primera charla y dar énfasis en estas 4 cosas. Entonces, 1, reducir sodio. 2, aumentar frutas y vegetales. 3, aumentar granos integrales. Y 4, aumentar lácteos semi o descremados. Eso también ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Importantísimo que sean de un 2% o menos de grasa. Porque la grasa de los lácteos, pues es de las del tipo grasa mala, que habíamos hablado antes, tiene grasa saturada, que aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, lácteos 2% o menos. ¿Qué podemos hacer a la hora de cocinar para mejorar o seguir reduciendo el consumo de sodio? Pues esta opción también existe en el mercado. Hay más de una marca, si mal no me equivoco. Y es lo que le llamamos un sustituto de sal. Y bueno, esta marca le llaman no sal, ¿verdad? Em, Realmente no es un producto sin sodio, ¿sí? Es muy importante que eso quede claro. Es un producto que está reducido en sodio. Y como vemos ahí al frente, lo que nos están diciendo es que tiene un 70% menos de sodio que la sal de mesa convencional. Entonces, consumir este producto no implica que puedo seguir echándole todo lo que quiera, solo porque es sustituto de sal. No. Lo que se trata es de echar la misma cantidad que hubiera echado si fuera sal, sal convencional. Y así es como yo voy a percibir la reducción en la ingesta de sodio. De nada me sirve utilizar este producto si le voy a echar 3 veces más que lo que le hubiera echado si era sal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con productos como este y tener presente que es reducido, no que es libre de sodio, muy diferente. Pero es una super opción. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resulta que una parte de esta sal está sustituida en vez de cloruro de sodio por cloruro de potasio. Entonces, hay una parte de cloruro de potasio, una parte de cloruro de sodio, y así es como logramos que la ingesta de sodio se reduzca. Y de paso, aprovechamos que la ingesta de potasio aumente. Precisamente la recomendación de aumentar la ingesta de frutas y vegetales está dada porque eso nos va a proveer de un aumento en la ingesta de potasio. Entonces, reducir sodio y aumentar potasio es la mejor combinación para controlar la presión arterial. Y un producto como este nos puede ayudar bastante si lo usamos de la manera correcta. Ok, ¿qué pasa con la dislipidemia? Bueno, es súper común también escuchar en todas las familias hay alguien decir, ay, es que me salió el colesterol alto, ay, es que tengo triglicéridos. Sí, tristemente es algo muy prevalente también en nuestra población. Realmente, eh, este proceso que vamos a ver acá es parte de los procesos naturales de la vida y se exacerban durante la vejez. Lo que queremos evitar siempre es que aparezca tempranamente o queremos retrasarlo todo lo que se pueda. Cuando ya se sale de las manos y los valores bioquímicos empiezan a superar el parámetro recomendado, pues decimos que hay una dislipidemia. ¿En qué consiste? Bueno, acá tenemos una imagen, ¿verdad? De un vaso que está sano. Y al lado derecho vemos cómo ha ido creciendo una placa de ateroma. Entonces, si ustedes recuerdan, pues justamente debajo de la capa de células del endotelio vascular
empezó a suceder la acumulación de este material. Sí, del lado derecho lo podemos ver mejor. Siempre es muy importante recordar y tener presente dónde es que se forma esa placa de ateroma. No es que se queda pegado en la pared de la arteria, sino que son componentes que atraviesan esa pared, ese endotelio, y se depositan por dentro, como podemos ver acá. Se depositan en medio del endotelio y el resto de las láminas del vaso. Entonces, como tenemos un cuerpo extraño, por decirlo de alguna manera, que penetró el endotelio vascular, pues eso va a provocar señal tal está alto, no podemos quedarnos nada más con ese valor. Tenemos que revisar de ese colesterol cuánto está haciendo colesterol bueno y cuánto está haciendo colesterol malo. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta si verdaderamente hay dislipidemia. Este colesterol de acá, el colesterol LDL, que es el famoso colesterol malo, bueno, recordemos que eso realmente no es colesterol, ¿verdad? Lo que nos miden a nivel de laboratorio son las proteínas que transportan lípidos a través de la sangre. Recordemos que los lípidos o las grasas son hidrofóbicas, no pueden viajar a través de la sangre, que es acuosa, entonces requieren de proteínas transportadoras. Y justamente el colesterol LDL es la proteína que traslada lípidos por todo el cuerpo y reparte por todas las células. En cambio, el HDL es la proteína que recoge los lípidos que quedaron tirados en el camino. Entonces, este es el que llamamos el colesterol bueno. ¿Qué pasa? Si tenemos el colesterol total por encima de 200, pero el que está alto es el colesterol bueno, más bien eso es muy bueno. Ahí no hay dislipidemia. Pero si tenemos el colesterol total alto y el que está alto es el malo, ahí sí hay dislipidemia. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer modificaciones en los hábitos. Una mejor manera de verlo es con este índice de acá. Por lo general se reporta también en los valores de los exámenes de laboratorio. Normalmente aparece con este nombre, dice factor de riesgo coronario o también puede decir índice de Castelli. Ese índice tiene que estar por debajo de 5. Esa es una fórmula matemática. Y si está por debajo de 5, decimos que la persona tiene un riesgo normal. Es decir, el riesgo de una persona sana de sufrir un evento cardiovascular. Pero si ese índice de Castelli nos sale entre 5 y 7, quiere decir que esa persona tiene doble riesgo de sufrir un evento cardiovascular en comparación con la persona sana. Y si sale por encima de 7, pues entonces es triple riesgo. Entonces, con el tratamiento queremos que el índice de Castelli se mantenga siempre, o en la medida de lo posible, por debajo de 5. Cuando esto está elevado, entonces hablamos de que hay una hipercolesterolemia, es decir, uno de los tipos de dislipidemia. Por otro lado, se hace también la medición de los triglicéridos. Realmente, igual, lo que se mide es la proteína transportadora de triglicéridos. Y ese tiene que tener un valor por debajo de 150 miligramos por decilitro. Cuando supera este valor, entonces hay hipertrigliceridemia. Es como trabalenguas, pero así se llama. Entonces, nuevamente, tener los triglicéridos elevados, pues nos está aumentando el riesgo de formar o acelerar la formación de la placa de ateroma y por lo tanto el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Bueno, no, lo ideal, nunca es ideal que haya patología, pero bueno, lo ideal es que si hay dislipidemias que sea una de las dos. Pero hoy en día es muy típico encontrarse los dos tipos de dislipidemia en una sola persona. Entonces, cuando están los dos, hablamos de que la persona tiene dislipidemia mixta. Ahora sí, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, con respecto a la hipercolesterolemia, la clave está en reducir la ingesta de grasas saturadas. ¿Cuáles eran las grasas saturadas? Pues las que vimos en la primera charla que dijimos que eran las grasas malas, o lo que también les llamamos grasas aterogénicas. Por lo general, las grasas de origen animal. Además, hay excepciones a nivel vegetal. Cuando hablamos de aceite de coco o aceite de palma, cualquiera de los dos, a pesar de que son de origen vegetal,
también son sumamente aterogénicos porque tienen un porcentaje de grasa saturada muy elevado. Dicho sea de paso, pues esa grasa saturada que consumimos en exceso es la que tiene el mayor chance de penetrar ese endotelio y depositarse aquí adentro. Entonces, grasa saturada y grasa trans es lo que hay que reducir al mínimo para evitar esto de acá. ¿Cómo lo hacemos? Reduciendo la ingesta de alimentos fuente de grasas saturadas. Nuevamente, alimentos ultraprocesados en primer lugar, comida chatarra, por lo general, esa es la combinación. La comida chatarra, las famosas comidas de cadena o de franquicia, justamente en sus combos siempre vamos a encontrar una triada que es comercialmente muy viable, pero desde el punto de vista de la salud completamente inviable. Siempre van a ser tres cosas. Una es el azúcar, dos, la sal, tres, la grasa saturada. También se han hecho estudios al respecto y se ha visto que cuando se combinan esos tres nutrientes hay un efecto sobre el cerebro que provoca una sensación placentera. Eso la industria lo sabe, por supuesto, no por nada lo siguen haciendo. Entonces, eso provoca que con el tiempo su cerebro empieza a pedirle cada vez más y más. Incluso ha habido autores que se han atrevido a comparar esta triada con el efecto de una droga. Por supuesto, no tan enganchante y adictiva como una droga, pero la reacción que produce a nivel cerebral más o menos va por ahí. Entonces ahí es donde es importante darse cuenta, ser consciente de que estamos comiendo, revisar bien qué tanto nos estamos excediendo con estos productos y a conciencia empezar a reducirlos, pero tenemos que hacerlo eh, con voluntad propia, a propósito, porque si no, sin darnos cuenta, cuando vemos es que estamos prácticamente consumiendo solamente de este tipo de alimentos. Es muy fácil en el estilo de vida tan acelerado y estresante que llevamos hoy en día y sobre todo en nuestra cultura, donde es muy usual asociar las emociones con la comida y demostrar cariño hacia los demás o recibir cariño de mis seres queridos a través de comida. Es muy, muy usual que de repente cuando nos damos cuenta en el trajín de la vida, estamos comiendo solamente de esto. Y ahí es donde todo se empieza a salir de control. Igual, no les digo que no lo consuman de vez en cuando, pues un evento especial, un cumpleaños, una ocasión, algún día que uno tenga un antojo, pues todo bien. El tema es cuando ya esto se nos convierte en la constante, en el hábito eh, del día a día durante la semana. Ahí es donde terminamos teniendo problemas. Entonces, la clave dentro de la dieta para reducir el colesterol malo es reducir las grasas malas, las grasas saturadas. Y en el caso de los triglicéridos, contrario a la creencia popular, lo que tenemos que revisar y reducir son los carbohidratos de mala calidad. Muchas veces, incluso hasta dentro de los EBAIS y las clínicas se repite, tienen los triglicéridos altos, tiene que dejar de comer grasa. Desde el momento en que les dicen tienen que dejar de comer, ya vamos mal. Es aumentar o reducir, pero nunca se elimina del todo, a menos de que ya haya una patología pues más grave de fondo que así lo amerite. Realmente en el tema de los triglicéridos ni es eliminar, ni tampoco tiene que ver con las grasas saturadas. El tema con los triglicéridos son los carbohidratos. De hecho, es muy usual encontrarnos con que la persona que tiene diabetes también tiene los triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque el abuso del carbohidrato de mala calidad puede llegar a desencadenar cualquiera de las dos patologías o las dos a la vez. Entonces, acá es donde otra vez hay que ir a revisar etiquetas, ir a revisar cuánta azúcar estamos comiendo. Se sorprenderían de ver la cantidad de azúcar que nos comemos escondida y que uno diría, ay no, eso no sabe tan dulce. Y cuando usted va y revisa la etiqueta, tiene 6, 7, 8 cucharaditas de azúcar en una sola porción. Entonces, eso es lo primero, nuevamente importantísimo, revisión de etiquetas.
Con respecto a los dulces, realmente hoy en día es muy fácil controlarlo. Por dicha, hoy en día tenemos muchísimas opciones que son dulces y que no tienen azúcar, es decir, que vienen con sustitutos de azúcar. Dicho sea de paso, creo que por ahí más adelante hay una diapositiva al respecto, pero no importa. Dicho sea de paso, cabe destacar que todos los sustitutos de azúcar que tenemos disponibles actualmente en el mercado son seguros para el consumo. Todo lo que oímos siempre a través de redes y medios sobre el azúcar y los sustitutos realmente es una guerra comercial. Los industriales del azúcar siempre van a decir que los sustitutos son malos y los industriales del sustituto siempre van a decir que el azúcar es mala. Entonces, lo importante es que siempre nos dejemos llevar por la evidencia. Sí hubo hace unos 10, 15 años tal vez un sustituto de azúcar que sí se le comprobó que era cancerígeno, fue retirado de España y trataron de venir a meterlo aquí. Se utilizó en la primera versión de Coca-Cola Cero que salió al mercado hace años. No sé si tal vez por ahí alguien se acuerde. Ese sustituto se llamaba ciclamato. Coca-Cola llegó, hizo su megalote de producción, Europa y Estados Unidos se lo rechazó. Entonces trataron de venderlo aquí. En el momento en que el Ministerio de Salud recibió la alerta de la FDA, inmediatamente se procedió a revisar y también aquí fue expulsado. Incluso para el momento en que que se emitió la alerta del Ministerio de Salud, ya había producto colocado en anaquel en los supermercados y literal se hizo una limpieza. En aquel momento, pues muy oportuno el Departamento de Vigilancia encargado en el Ministerio de Salud. Y el producto también se sacó del mercado costarricense y se empezó a recolectar la información de las personas que ya lo habían consumido, nada más para monitorear y evitar que no hubiera provocado más efectos adversos más allá. Fuera de ese sustituto, realmente todos los demás que tenemos disponibles son seguros. Sí existe una dosis tóxica, al igual que existe para las vitaminas y para los minerales y para todos los nutrientes. Hay una dosis tóxica. Para un adulto es muy complicado alcanzar esa dosis tóxica. Por lo general, tendríamos que consumir kilos del sustituto al día durante semanas para poder intoxicarnos con algún sustituto de estos. Entonces, con la población que siempre tenemos que estar pilas, por decirlo de alguna manera, o estar pendientes, es con los niños pequeños o con las mamás embarazadas, porque la dosis tóxica es dependiente del peso. Entonces, pues obviamente una mamá embarazada que consume un sustituto de azúcar que puede atravesar la placenta, pues sí le puede llegar al bebé. Y si el consumo en la madre es bastante elevado, pues sí puede llegar a ser tóxico para el bebé. Eh, Igual los niños pequeños, como pesan poquito, pues la probabilidad de alcanzar dosis tóxicas es mayor. Pero pues en una persona adulta ya es muy complicado. Entonces podemos consumir tranquilos todas las opciones que nos ofrece el mercado que vienen con sustituto de azúcar, si esa es una manera de reducir nuestra ingesta. Y con respecto a las harinas, pues nuevamente la recomendación es, si estoy consumiendo en exceso, reducirlas a las cantidades que mi cuerpo necesita y cuando ya tengo la cantidad que mi cuerpo necesita, pues mejorar la calidad y en su mayoría, en la medida de lo posible, que sean integrales. Luego tenemos la diabetes. Esta la dejé de última porque es la más grande y compleja. Em, de hecho, la definición de diabetes ha cambiado bastante conforme han pasado los años. Por lo general la vemos así. Dice que es un desorden metabólico. Sin embargo, dependiendo de cuál sea el autor que estamos leyendo, incluso algunos dicen que no es un desorden, dicen que es un conjunto de desórdenes metabólicos, porque em, es una enfermedad que no se puede clasificar. Como decir, la dislipidemia es cardiovascular, la hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular. Con la diabetes no podemos decir encasillarla en un solo lugar, porque la diabetes es una enfermedad cardiovascular, es una enfermedad endocrina, es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad también neurológica en sus estadios más avanzados.
Entonces, pues hablamos de desorden o conjunto de desórdenes metabólicos, que por lo general comienzan o con insuficiencia en la producción de insulina o con insensibilidad a la insulina o algunas veces con las dos cosas. Entonces, todo comienza con un problema en el metabolismo de los carbohidratos. Es decir, esta persona o no produce suficiente insulina o la que produce no funciona. Tiene errores en su transducción de señales. Entonces, los carbohidratos que esta persona ingiere difícilmente van a ser captados por las células y se van a quedar circulando en sangre. Entonces, la hiperglicemia, es decir, el aumento anormal de los niveles de glucosa en sangre, es un síntoma de la enfermedad, pero esa no es la enfermedad. Muchas veces en la vida diaria y también porque es la forma en que la gente más fácil lo entiende, le dicen a uno que es la enfermedad del azúcar o que tiene el azúcar alta o por lo general asociado al azúcar, que está bien, pero realmente la hiperglicemia es un síntoma, esa no es la enfermedad como tal. ¿Que se diagnostica midiendo niveles de azúcar? Sí, pero el trasfondo va mucho más allá de eso. ¿Cuál es el tema más grave con la diabetes? Bueno, que una diabetes mal controlada con el paso del tiempo nos puede llegar a desencadenar distintas comorbilidades. Es decir, que la diabetes es como la madre, bueno, realmente yo siempre he dicho que es la obesidad la madre de todos los males, pero en este caso, la diabetes es la madre de todos los demás males que vienen después. Y esos, nuevamente, son los que queremos evitar con el control de la enfermedad. Otra vez, una vez que hay un diagnóstico de diabetes, no hay marcha atrás, no hay cura. Se ha intentado hacer trasplantes de páncreas o trasplantes de células beta, que son las células que producen la insulina en el páncreas. Sin embargo, esto sigue todavía en fase experimental, no ha sido todavía clínicamente viable. Se ha tratado de implantar, trasplantar, no sé cuál sería el término correcto, células beta en hígado. Es decir, tomar células beta sanas de una persona compatible y ponérselas en el hígado a la persona que tiene diabetes. No, perdón, esto se ha hecho en modelos animales. Hasta donde yo sé todavía no se ha hecho en seres humanos. Se ha hecho en monos y se ha visto que de forma transitoria sí funciona. Sí se han obtenido resultados y sí se ha visto que por un tiempo esas células beta sí producen insulina y controlan transitoriamente las glicemias. Sin embargo, en estos experimentos que se han realizado, eventualmente las células beta se mueren también. Entonces, por eso es que no ha sido exitoso del todo. Entonces, hasta el momento, pues sigue sin haber cura y lo que tenemos es un tratamiento de control crónico. Tenemos distintos tipos, igual dependiendo del autor, 5, 6, 7, 8 tipos de diabetes, pero estos son los más frecuentes. Entonces, tenemos la diabetes tipo 1, que en la diabetes tipo 1 tenemos una pérdida total de las células beta pancreáticas, es decir, es una persona que de un día para otro perdió sus células beta. Por lo general, y eso también sigue en discusión, pero se le atribuye a una respuesta autoinmune. Es decir, el propio sistema inmune de la persona se equivoca y detecta como cuerpo extraño sus propias células beta y las destruye. Entonces, este es el tipo de diabetes donde tenemos la persona que hoy se acostó sana y mañana amaneció con diabetes. Em, por lo general, sucede durante la niñez. Sin embargo, ha pasado que durante la adolescencia o incluso ya siendo adulto, sucede el ataque autoinmune. Pero lo más común es que sea durante la niñez. Antes, incluso decíamos que la diabetes tipo 1 era la infantil y que la diabetes tipo 2 era la de adultos. Eso ya no existe tampoco. Ahora tenemos niños también con diabetes tipo 2, a tal punto que el Hospital de Niños ya tiene una clínica especialista en diabetes tipo 2 para menores de 10 años. Entonces,
Ya la diabetes tipo 1 no es exclusiva de la niñez. Luego, la diabetes tipo 2 es la más frecuente, más o menos el 90% de los casos de diabetes son diabetes tipo 2. Y em, aquí también todavía hay controversia. Hace un tiempo se hablaba de que todo comenzaba con una insensibilidad a la insulina. Entonces decíamos, ok, producto de la obesidad, del estado inflamatorio que genera la obesidad, del exceso de adiposidad, del exceso de ácidos grasos que están circulando, se produce errores en la transducción de señales en el receptor de insulina. Entonces decimos, cuando la insulina viene y se une a su receptor, no genera la cascada de segundos mensajeros que debería, o se hace de forma incorrecta. Y eso es lo que llamamos resistencia a la insulina. Antes decíamos, todo comienza con la resistencia a la insulina y con el paso de los años, eso produce insuficiencia pancreática. Es decir, con el paso de los años, las células beta se agotan y producen cada vez menos y menos insulina. Sin embargo, para venir a embarrialar la cancha, del 2018 para acá, se empezó a hablar y empezaron a haber investigaciones con evidencia que nos están diciendo que la insuficiencia pancreática también está sucediendo desde el principio del trastorno. Entonces, ahorita estamos en ese dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Hay quienes están proponiendo el modelo tradicional. Sí, primero hay insensibilidad y luego insuficiencia. Y hay quienes más bien dicen que lo primero es la insuficiencia pancreática y que el mecanismo compensatorio es la insensibilidad a la insulina. Eso sigue en debate. El tema aquí es que tenemos una combinación donde no hay suficiente insulina y la que hay no sirve. Eso es diabetes tipo 2, la que está súper asociada a obesidad, sedentarismo, malos hábitos de alimentación, malos hábitos de sueño, mal control del estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los aspectos de estilo de vida que ya ustedes conocen. Y como les decía, la más frecuente en nuestro país y en el mundo. Por último, tenemos diabetes gestacional. Esta aparece en segundo trimestre o más adelante del embarazo. Cuando tenemos diabetes en primer trimestre, realmente esa mamá tiene diabetes tipo 2 y no lo sabía. Como quedó embarazada, acudió al servicio de salud, se hizo exámenes de todo y ahí descubrió que tenía diabetes. Sin embargo, no es diabetes gestacional, es diabetes tipo 2. La diabetes gestacional aparece más o menos de la semana 20 en adelante y esto se debe a que las hormonas de la placenta producen resistencia a la insulina. Eso va a suceder en todos los embarazos, ¿sí? Es un efecto que siempre se tiene producto de la interacción de las hormonas de la placenta. ¿Cuándo decimos que hay diabetes gestacional? Bueno, cuando esa resistencia a la insulina, que es transitoria, es suficiente como para elevar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, no sé si han visto, si alguna por ahí es mamá, probablemente lo experimentó, más o menos cuando van como por los 6 meses de gestación, siempre les hacen una curva de tolerancia oral o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es donde les miden glicemia en ayunas, les dan a tomar una cosa que sabe horrible y después les hacen 2 o 3 mediciones más, 1 y 2 horas después. Les hacen mediciones de azúcar en sangre. Esas mediciones es para saber cómo está procesando el cuerpo esos carbohidratos y ver qué tanto está influyendo la placenta. Si los niveles de glucosa se están elevando ya de forma anormal, entonces hablamos de que hay diabetes gestacional. Siempre se van a elevar aunque sea un poquito. Si se elevan pero solo un poquito, pues todo bien. Seguimos con el embarazo saludable, siempre que seguir monitoreo constante. Pero como les decía, estos niveles elevados de glucosa aparecen en el segundo o tercer trimestre del embarazo, cuando la placenta ya es lo suficientemente grande y ya produce suficiente cantidad de hormonas como para afectar a nivel sistémico. Ahora sí, ¿cuáles son las comorbilidades que les mencionaba que están asociadas a, a la diabetes? Esto es producto de una diabetes mal controlada,
Se dice que la expectativa de vida, si usted no cuida su diabetes, es más o menos de unos 20 años. Y a los 20 años, la probabilidad de fallecimiento por cualquiera de estas cosas que vemos aquí es mayor. Entonces, nuevamente, la primera comorbilidad asociada, la enfermedad cardiovascular. Es muy usual encontrar que el paciente con diabetes tiene dislipidemia y conforme pasan los años es muy usual que también desarrolle hipertensión arterial, producto de la misma diabetes. Eso es lo que queremos evitar, por supuesto, con el tratamiento y el control de la enfermedad. Por otro lado, tenemos el tema en los riñones, la famosa nefropatía diabética, es decir, daño renal crónico, producto también de las hiperglicemias elevadas, perdón, de la glicemia elevada, es decir, hiperglicemia, de forma crónica por periodos largos de tiempo. Y acá literalmente lo que está sucediendo es que se murió la nefrona. ¿Se acuerdan? La nefrona era la unidad funcional del riñón. eh, y pues, ya, y si se murió la nefrona, no hay reposición a menos de que le hagan un trasplante de riñón, que ya todos sabemos que el tema del trasplante es muy complicado por la poca disponibilidad de donantes y además de eso porque tienen que ser compatibles y la persona tiene que ser apta y candidata a poder recibir el órgano. Entonces, cuando hay daño renal crónico, son dos opciones, o el trasplante, que es muy complicado, o es una persona que queda dependiente de una máquina de diálisis de por vida. Luego tenemos la famosa retinopatía diabética, es decir, daño en el nervio óptico, también producto de los niveles de glucosa elevados de forma crónica a largo plazo. Puede haber daño tanto a nivel de nervio como a nivel de irrigación, o sea, se pueden dañar también los vasos sanguíneos que irrigan el ojo y cualquiera de estas dos cosas puede causar problemas de ceguera. Entonces, por eso también es súper común encontrar una persona, sobre todo ya mayor, que dicen, ah, es que la diabetes lo dejó ciego. Sí es posible. Por otro lado, tenemos por acá la famosa neuropatía diabética. Puede suceder en cualquier extremidad, pero es más frecuente en las piernas, justamente porque son los extremos más distales del cuerpo y el paciente con diabetes tiene el retorno venoso más complicado. Entonces, eso también con el paso del tiempo puede provocar la muerte de los nervios que recorren la pierna y literalmente la persona pierde sensibilidad de la pierna. Uno le puede pinchar con una aguja o golpear o lo que usted quiera, no van a sentir nada. Esa es la neuropatía diabética. Y el famoso pie diabético. Eh, también, imagino que por ahí han escuchado que comúnmente se dice, ah, es que la persona que tiene diabetes le cuesta más cicatrizar. Sí, completamente cierto. Cuando tenemos una persona que se hace una herida, aunque sea chiquitita, ha sucedido hasta por un uñero o por un corta uñas o por limar mal la uña o porque se rayó con un clavito, una espina, lo que sea, y se lastimó la piel y esos niveles de glucosa en sangre no están controlados. Esa sangre está cargada de glucosa, está viscosa, no tiene retorno venoso adecuado, por lo tanto, la sangre que viene oxigenada no está tan bien oxigenada ni tampoco tan bien cargada de nutrientes. Esa microherida que se formó en el pie puede llegar a formar una herida mucho más gigante y puede llegar a necrosar, es decir, a matar el tejido. Y pues cuando esto se vuelve lo suficientemente grande, es donde vemos las famosas amputaciones. Por supuesto que no queremos llegar a eso tampoco. Y la idea es controlar la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, es muy importante tener presente que este es un tratamiento interdisciplinario. Hoy vamos a hablar más que todo de la alimentación, pero realmente es un conjunto y debe ser manejado, debería de ser manejado de forma integral, que es una de las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud todavía. Pero el paciente con diabetes debería de ser abordado por todos los profesionales de salud involucrados en conjunto. Y cuando se hace ese conjunto de tratamiento, lo ideal es que entonces la persona
mantenga los niveles de hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5%. La hemoglobina glicosilada es el famoso examen de los 3 meses que le dice la gente. Ese me permite predecir qué tanto se ha mantenido elevadas las glicemias a lo largo de las últimas 12 semanas. En ese lado es ventajoso, pero la desventaja que presenta es que no me dice qué tantos bajonazos o hipoglicemias ha tenido la persona. Solo me habla de las hiperglicemias, pero me permite saber que también ha estado controlada esa enfermedad, más o menos. Luego, queremos que ese paciente tenga unos niveles de glucosa en sangre en ayunas, con 8 a 12 horas de ayuno, por debajo de 126 miligramos por decilitro. Y una glucosa postprandial, 2 horas postprandial, es decir, 2 horas después de comer, por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Y estos dos valores son valores que el mismo paciente se puede vivir monitoreando, justamente con un glucómetro como el que estamos viendo acá. Obviamente el glucómetro que tenemos en casa no es igual de exacto que las pruebas que se hacen a nivel de laboratorio, por eso también hay que hacer pruebas de laboratorio periódicamente, pero la prueba en el glucómetro me puede vivir ayudando a monitorear en el día a día. Y es un excelente aliado. El paciente, eso sí, tiene que recibir la suficiente educación para que aprenda a usarlo. Es otra de las deficiencias de nuestro sistema de salud, dicho sea de paso. ¿Y en qué consiste la intervención nutricional? Bueno, acá, yo sé que el primer día entré con los tacos de frente hablando de ayuno intermitente y lo voy a hacer otra vez. Acá es muy importante el tema del timing o los horarios. Lo que queremos es que ese paciente a lo largo del día tenga la curva de glicemia lo más estable posible. Es decir, no quiero que haga picos altos ni picos bajos de glucosa ni de insulina. Recordemos que la insulina por lo general va a venir siguiendo a la glucosa. Es decir, si se me eleva la glicemia, se va a elevar la insulinemia y viceversa. Entonces, ¿cuál es la recomendación con el timing? Pues queremos que ese paciente esté comiendo poquito muchas veces al día, en vez de hacer un tiempo de comida grande y pasar todo el resto del día sin comer. ¿Qué pasa si hacemos un tiempo de comida grande? Pues vamos a tener un pico muy alto en la glicemia, por lo tanto un pico muy alto en la insulinemia, y después de eso un bajonazo que se va a mantener o por debajo o en el límite. Y no es esa la idea. Justamente queremos que si esa persona come, ok, que suba la glicemia porque está comiendo, es lo normal, lo esperable, pero que suba un poquito y ya luego baje y se mantenga en el valor recomendado. Que a las 2 o 3 horas coma otro poquito y otra vez baja y se mantenga estable en el valor recomendado. Entonces el horario aquí es muy importante y aquí ya no es tan negociable como con las demás enfermedades. Todavía con las demás enfermedades uno puede decir, bueno, si le cuesta desayunar, entonces pase a la merienda, esto que aquí no. El paciente diabético no se puede saltar tiempos de comida y mucho menos si es insulino dependiente, es decir, si se inyecta insulina. Si ese paciente se inyecta y no come, va a sufrir una hipoglicemia, que es igual de mala o peor que la hiperglicemia. Entonces, los horarios de alimentación siempre tienen que ir de la mano con los horarios de la medicación. Y ahí es donde es demasiado importante también trabajar en conjunto con el médico y también con el entrenador. Y ahí es donde entra el papel que juegan ustedes. ¿Por qué? Porque recordemos de que si ponemos a esa persona a hacer ejercicio, lo más probable es que va a consumir los carbohidratos que tiene disponibles circulantes y el glucógeno muscular. Y si esa persona se pone a hacer ejercicio y no comió suficiente, entonces va a sufrir una hipoglicemia. Entonces, en el paciente con diabetes tenemos que programar muy bien los horarios de todo, horarios de sueño, horarios de alimentación, en conjunto con horario de medicamentos y horario de entrenamiento. Y por supuesto, estarse monitoreando la glucosa con el glucómetro cada vez que se pueda. Hoy en día existen monitores de glicemia de 24 horas que son una belleza, pero todavía económicamente inviables. Es un sensor
que tiene una agujita súper chiquitita, se coloca en el brazo como si fuera el Polar o cualquier otro sensor y se mantiene ahí hasta por 15 días. Ese sensor pasa midiendo glicemias cada 5 minutos más o menos y tiene una micromemoria. Después se conecta por Bluetooth al glucómetro o a la aplicación en el celular y entonces podemos descargar todos los valores de glicemia que pasó midiendo a lo largo del día. Con eso podemos construir una curva de 24 horas que nos permite saber todavía mucho mejor cómo se está comportando la glicemia a lo largo del día. Sin embargo, como les digo, pues no está al alcance de todo el mundo todavía. Es bastante caro, pero ya se puede conseguir en las farmacias. Entonces, primero, horarios. Segundo, carbohidratos. Pues son el principal nutriente que tenemos aquí en dilema. Entonces, ¿qué hacemos con los carbohidratos? Pues hay que ajustarle la cantidad, sobre todo si es paciente con diabetes tipo 2, muy probablemente esa cantidad va a estar elevada. Entonces, hay que ajustar y darle la cantidad que su cuerpo necesita y además hay que ajustar calidad. Nuevamente, evitar azúcar, evitar harinas blancas, es decir, lo que llamamos carbohidratos de alto índice glicémico y preferir granos, harinas integrales, frijoles, verduras con cáscara y frutas. Las frutas en la medida posible también con la cáscara, las que se pueden, por supuesto. Y aquí tenemos otro tema con las frutas. Últimamente ha salido muchísimos artículos, yo no le llamaría investigación, no sé cómo están publicados, pero están publicados, tratando de insinuar que la fruta engorda. Y entonces proponen mecanismos donde dicen que la fructosa hace lipogénesis y entonces que si como fruta voy a acumular grasa corporal. Y realmente eso no es cierto. De todos los tipos de carbohidratos que hay, la fructosa es la que menos probabilidad tiene de hacer lipogénesis, es decir, fabricar grasa. Realmente por comer fruta no vamos a aumentar de peso, pero en un paciente con diabetes, por excederse con la fruta, sí se les sube la glicemia. Entonces, en el paciente con diabetes, sí hay que porcionar y cuantificar la porción de fruta de forma mucho más estricta. Y es por temas de glicemia, no porque la fruta lo va a hacer engordar, que es lo que la gente popularmente cree. Eso no es cierto. Entonces, una vez que ya tenemos ajustados los horarios y los carbohidratos, los otros ajustes que nos corresponde hacer es el ajuste de calorías y el ajuste de proteínas. Por supuesto que el ajuste de calorías tiene que tomar en cuenta el nivel de actividad de la persona y por lo general también implica una reducción, porque lo más usual es encontrarse en la población pues que esa ingesta calórica esté excedida. Y por otra parte, se ha venido estudiando muchísimo y se ha visto que también beneficia aumentar un poquito la proteína en la dieta, especialmente si la persona entrena. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a fortalecer la masa muscular, ¿verdad? Y entre más masa muscular tengo yo, mayor sensibilidad a la insulina. De todos mis tejidos, el que más consume insulina es el músculo. Entonces, el paciente con diabetes queremos que baje de peso, sí, pero que lo baje en grasa, porque si lo pierden masa muscular, la resistencia de insulina va a ser todavía peor. Entonces, por eso también es importante ajustar la proteína. Ah, esta es la diapositiva que les decía. Aquí era donde iba a conversar sobre los sustitutos de azúcar. Esto es nada más un ejemplo. Realmente hoy en día encontramos muchas más marcas. Si ustedes revisan la lista de ingredientes, casi que todos son la misma cosa, lo que cambia es la marca. Sí hay una diferencia entre los famosos endulzantes naturales y los famosos artificiales. Entonces, los que vemos acá al lado izquierdo, la famosa Natuvia es una marca. Hay varias marcas que nos ofrecen igual un sustituto de azúcar con stevia. La stevia es una planta que tiene componentes que saben dulces al paladar del ser humano. Entonces, la industria lo que hizo fue extraer esos componentes de la stevia y producir un sustituto. Entonces,
Como es una extracción de una planta, por eso decimos que es un producto de origen natural. Los demás sustitutos, como fueron sintetizados en un laboratorio, pues decimos que es de origen artificial. Pero eso no genera ninguna ventaja de ninguno sobre otro. Como les decía, realmente todos son seguros para el consumo mientras no alcancemos la dosis tóxica. Entonces al final yo siempre les digo, consuma el que más le gusta, pruébelos todos y el que más le gusta ese se deja. Eso sí, nuevamente, mamá embarazada, mamá que está en periodo de lactancia y niños pequeños, sí es mejor que utilicen la Natubia o el producto que viene de la stevia, porque es el único que sí se ha comprobado que a pesar de que pasa la barrera intestinal y a pesar de que atraviesa la placenta, no afecta ni la salud de la madre ni la salud del niño. Eh, no es que los demás sean malos, realmente la evidencia ahorita no nos dice ni sí ni no. Ese es el tema. No nos dicen que no hace daño, pero tampoco hay suficiente evidencia que nos diga que es seguro para el consumo. Entonces, en esta población que les digo de forma específica, es mejor el sustituto de azúcar de origen natural. Y ya para terminar, acá lo que les traía es un poquito de los resultados de la investigación que trabajé durante mi proceso de maestría. Eh, yo me dediqué a estudiar el HIIT, el entrenamiento por intervalos de alta intensidad, en personas con diabetes tipo 2 y hice realmente 3 metaanálisis, pero aquí les traigo 2. Este fue el primero, que ya está publicado, que guste lo puede revisar. Y acá lo que hicimos fue estudiar el efecto del HIIT sobre la hemoglobina glicosilada, que era la variable que les mencionaba al inicio, que debe estar por debajo de 6.5% en pacientes con diabetes. Entonces, como podemos ver, tenemos un subgrupo que hizo HIIT puro, sin ningún otro tipo de entrenamiento. Y tuvimos otro subgrupo con un N más pequeño, eso sí, que combinó el HIIT con algún otro tipo de entrenamiento, con intervención nutricional o con entrenamiento contra resistencia o alguna otra cosa. Entonces, como podemos ver, aquí el rombito no toca el cero, entonces las personas que tienen diabetes que hicieron HIIT, efectivamente les bajó la hemoglobina glicosilada. Cuando se combinó con otra cosa fueron donde los datos fueron inconclusos. Y cuando vimos tamaño de efecto global, efectivamente tenemos una mejora. Hace unos años había muchísima cautela con el HIIT, justamente por la intensidad, ¿verdad? Decíamos, es una población con patología, eh, hay que comprobar primero que sea seguro someterlos a entrenamientos de alta intensidad. Ya los datos nos están diciendo, es seguro, lo toleran, el que quiere intentarlo, pues puede hacerlo. Ya hay pruebas de que sí es efectivo para el control glicémico. Y algo muy interesante que surgió en nuestros resultados es que cuando analizamos el grupo control, que uno por lo general esperaría que no haya cambios, tuvimos un cambio negativo. Es decir, todas estas personas que participaron en el grupo control, a pesar de que estaban recibiendo tratamiento médico farmacológico tan solo por permanecer sedentarios, la hemoglobina glicosilada aumentó de forma significativa. Entonces, acá tenemos la prueba de que definitivamente el tratamiento tiene que ser completo, interdisciplinario y que tiene que incluir todo, terapia farmacológica, terapia nutricional y ejercicio físico. Entonces, pues fue un detalle que no esperábamos, pero fue un resultado de los importantes que arrojó esta metaanálisis. Y acá tenemos el pequeño enredo que hice de tesis. Ya Pamela por ahí lo vio un ratito el día de la defensa. Acá lo que hicimos fue analizar el HIIT sobre todas estas variables que vemos acá. No fue nada más la hemoglobina glicosilada. Aquí ya tomamos en cuenta pues, la glicemia en ayunas, la insulinemia, el índice de HOMA, que es un indicador de resistencia a la insulina. El consumo de oxígeno, pues que tuvimos estudios que analizaron el consumo pico y otros que analizaron consumo máximo. El porcentaje de grasa corporal, la masa libre de grasa y la circunferencia de cintura. Entonces, estos son los tamaños de efecto obtenidos cuando comparamos las personas que hicieron HIIT versus un grupo control.
Las barritas que vemos que están rellenas son tamaños de efectos significativos, es decir, que la mejora fue importante. Y los que tienen barra punteada quiere decir que ese tamaño de efecto no es significativo. Además de analizar hit, lo clasificamos por tipo de hit, de acuerdo con la duración del intervalo. Entonces, el rojito es un intervalo largo, el amarillo es un intervalo moderado, el verde es un intervalo corto, no, perdón, sí, corto, y el anaranjado es de sprint, un intervalo de sprint. Entonces, hicimos prueba de subgrupos a ver si había diferencias entre los tipos de hit, a ver si había alguno que era mejor que otro. Encontramos en la glicemia en ayunas que efectivamente los de intervalo corto y los de sprint pareciera que son mejores que los intervalos largos para bajar la glicemia. Y por acá, en la resistencia a la insulina, vimos también que el sprint pareciera que es mejor que el intervalo corto para disminuir la resistencia a la insulina. Por todas las demás variables vemos cualquier tipo de hit mejora por igual. Entonces acá tenemos estos resultados recién salidos del horno. Y luego acá tenemos el mismo análisis, pero cuando lo comparamos con ejercicio aeróbico continuo, que es la recomendación tradicional, la que viene en las guías del ADA, la que viene en las guías del ACSM desde hace años. Y bueno, acá vimos, sí, el hit nos mejoró en todas estas variables, pero al compararlo con el ejercicio aeróbico continuo, el beneficio es similar. Entonces, cuando escuchamos hablar de que el HIIT, que es la última pomada canaria que existe, ahora en los gimnasios lo venden como si fuera la receta mágica, tiene que quedar claro que realmente no. Es una opción más, funciona, pero no es mejor que el ejercicio aeróbico continuo que se ha venido recomendando desde hace años. Pues entonces al final todo queda a condiciones, a criterio de la persona, pues si le gusta, si lo quiere intentar, y a la valoración médica, ¿verdad? Que nos permita decirle si es apto o no es apto para hacer HIIT. Entonces, pues acá les dejo también estos resultados para el que los quiera revisar. Ya está en el repositorio de la U, el trabajo completo, por si alguno gusta verlo. Y pues la publicación está en proceso. Y eso sería. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias, María Cristina, por su presentación y abrimos el espacio de preguntas. Entonces, cualquier consulta que tengan para María Cristina la pueden escribir al chat o también la podemos abarcar de manera oral. Por ahí mientras se, se escuchan o se leen las consultas, María Cristina, ¿cómo podemos contactarla? Por ahí tiene la información, pero por ahí sí Sí, nos puede contar un poquito. acá en esta última diapositiva les dejo todos mis datos de contacto, los de mi clínica. Cualquier duda, con muchísimo gusto. Si alguno desea o sabe de alguien que esté interesado en seguir terapia nutricional, pues me pueden contactar por cualquiera de estos medios. Me pueden escribir por WhatsApp, me pueden mandar un correo, o si no, pues acá están las redes sociales, en Facebook y en Instagram, para el que guste revisar un ratito. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna consulta para María Cristina? Les voy a pasar ahora sí, que les voy a pasar, les decía por acá los enlaces de la actividad de hoy, tanto de la evaluación como del certificado. Y por ahí si tienen alguna duda, alguna consulta, este es el espacio para... Creo que no hay dudas.
Bueno, si no hay Espero, consultas, espero que sea sí. porque todo quedó claro y no porque no entendieron nada. Sí, bueno, si no hay consultas, comentarios, preguntas por ahí, vamos a dejar la charla por acá. Ah, bueno, aquí tenemos una. Ok. Ok, no, les comentaba que los certificados, como lo hemos indicado en las diferentes charlas, justo y bueno, María Cristina, de verdad que no nos cansamos desde el proyecto Educación Continua agradecerle su espacio, su tiempo, su disponibilidad para pues ayudarnos a actualizar estos temas tan importantes dentro de nuestra profesión. Entonces, si no hay consultas por acá, les deseamos buenas noches a todas y todas las personas participantes, ¿verdad? Y a usted, María Cristina, por su tiempo, por el espacio y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Un gusto para mí. Buenas noches a todos. Muy bien, buenas noches.